Hola a todos, buenos días o buenas tardes. Yo soy Daniela, presidenta interina del Comité de Educación de Splahen. Les quiero agradecer a todos por atender este seminario web llamado La propuesta del plan de estudio, especialización internacional en asesoramiento genético para América Latina. Y antes de comenzar con el contenido principal, quiero comentarles que como cortesía a nuestros presentadores, todos los asistentes han sido silenciados y sus cámaras han sido apagadas. Por favor, utilicen el cuadro de preguntas y respuestas de Zoom si tienen alguna pregunta durante la presentación. También debe de haber un botón para poder subir la mano. Si gustan hablar, pueden subir la mano. Las preguntas se leerán en voz alta durante los últimos 10 minutos de la presentación y la presentación se grabará y se postulará en YouTube. Con eso ahora quiero darle la bienvenida a nuestros presentadores. Primero tenemos a Sonia Margarit, que es una asesora genética que trabaja en el Centro de Genética y Genómica en la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo en Chile. Actualmente ella es la presidenta de Splahen. También tenemos a Laurie Simón, que es una asesora genética en el área de pediatría de la Universidad de Hackensack en Nueva Jersey. Ella es expresidente de Splahen y una de las fundadoras de esta organización. También tenemos a Diana Bucio, que es una asesora genética que trabaja en el Departamento de Comunicaciones Científicas y Asuntos Médicos para la compañía LabCorp. Ella es expresidente del Comité de Educación de Splahen. También tenemos a Enrique Quetulio López. Él es un asesor genético en el área de prenatal de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey y él forma parte de la junta directiva de Splahen. Y como parte del grupo también me encuentro yo. Yo soy una profesora de investigación en el Hospital de Mass General, Instituto de Profesionales de Salud en Boston, y también soy una de las fundadoras de esta organización. En conjunto, nuestros conflictos de interés están relacionados con nuestra participación en el grupo de liderazgo de Splahen. Y los objetivos de aprendizaje de esta presentación son los siguientes. Esperamos que ustedes puedan entender de esta presentación, que puedan describir la justificación de la creación de plan de estudios, reconocer la metodología utilizada para desarrollar el plan de estudios y identificar el uso previsto, la audiencia, el objetivo y la estructura del plan de estudios. Y con eso ahora le paso el micrófono a Sonia. Hola a todos, muchas gracias por estar acá hoy día, por el interés en conocer el programa de posgrado que hemos creado con los miembros de la directiva de Splahen. Y en la próxima diapositiva, eh, la siguiente, todos más o menos los que estamos acá comprendemos o al menos intuimos la necesidad de tener un plan de estudios en asesoramiento genético. En América Latina, el desarrollo de esta profesión enfrenta importantes desafíos. Actualmente existe una escasez importante de profesionales con una capacitación formal en asesoramiento genético y está limitado a programas en Cuba y al programa de maestría de Sao Paulo, lo que claramente es insuficiente para responder a las necesidades de la gran mayoría de los países de la región. No existe un consenso claro sobre los estándares de capacitación, lo que genera profesionales con distinta preparación informal o quizás sin preparación adecuada, y eso se debe al acceso limitado y a la desigualdad que hay en los servicios de genética clínica, impactando directamente en la equidad en salud. Y al mismo tiempo, la creciente incorporación de estudios genéticos y de medicina genómica en la práctica clínica hace evidente la falta de profesionales capacitados en esta área. Entonces, en respuesta a esta necesidad, surge en el 2021 la Sociedad Profesional Latinoamericana de Asesoramiento Genético, SPLAGEN, con el objetivo de promover el conocimiento, la formación y el acceso a estos servicios en la región. Siguiente, por favor. Entonces,
El asesoramiento genético no es un lujo tecnológico, es una estrategia. Es una estrategia clave de salud pública, especialmente en contextos de recursos limitados, ya que facilita la toma de decisiones clínicas informadas, ayudando a pacientes y a equipos de salud a comprender las opciones, las limitaciones y las consecuencias de manera adecuada. Permite la prevención y la detección temprana de enfermedades, contribuyendo así a optimizar los recursos, orientando los estudios y tratamientos de una manera más precisa y evitando así intervenciones innecesarias. Asimismo, tenemos, ¿no es cierto?, en los asesores genéticos un rol fundamental en reducir inequidades, trabajando en equipos multidisciplinarios, al facilitar el acceso al diagnóstico, tratamiento oportuno y a información relevante. El asesoramiento genético no solo beneficia a los pacientes, sus familiares, sino también que fortalece la eficiencia y la calidad de los sistemas de salud. Siguiente diapositiva. Entonces, estas iniciativas, ¿no es cierto?, el desarrollo de este programa está sustentado en avances concretos. Y estos generan un punto de inflexión en la formación de asesoramiento genético. Iniciativas como la propuesta formativa en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y especialmente los avances que han habido en Brasil con un programa de especialización reconocido por el Ministerio de Salud de Brasil. En América Latina no solamente tenemos una brecha de formación académica, sino también una brecha de sistema estructural, de sistemas de salud público. Históricamente el desarrollo de la genética clínica se enfoca en el modelo biomédico ocupado por los médicos genetistas, dando cabida a poca enfoque multidisciplinario y con eso también la falta de reconocimiento del profesional del asesor genético. Eso hace que limita la incorporación de la profesión en el sistema de salud público. Entonces, el reconocimiento de un programa de especialización por el Ministerio de Salud de Brasil es un hito junto con las experiencias académicas que tenemos del programa de maestría de Sao Paulo. Y esto hace posible que institucionalizar la formación de la profesión en Latinoamérica, avanzando hacia estándares comunes y una mayor integración del asesoramiento genético en el sistema público. Muchas gracias. Sigue. Gracias, Sonia. Ahora que hemos explorado la necesidad crítica de fortalecer el asesoramiento genético en América Latina, también es importante hablar sobre cómo desarrollamos esta propuesta curricular. Siguiente, por favor. Desde el principio, este proyecto fue guiado por 3 objetivos fundamentales que orientaron cada etapa del desarrollo. Primero, quisimos proporcionar lineamientos académicos claros para apoyar la creación de programas de especialización en asesoramiento genético. Y esto ofrece a universidades e instituciones una base estructurada sobre la cual desarrollar programas formales. Segundo, buscamos diseñar un marco curricular coherente, integral y adaptable a distintos contextos educativos y de salud en América Latina. Reconocemos que las necesidades locales pueden variar mucho entre países, por lo que la flexibilidad fue esencial. Y tercero, establecimos estándares mínimos de formación para ayudar a asegurar que los futuros egresados desarrollen las competencias necesarias para ejercer profesionalmente. En conjunto, estos objetivos reflejan nuestro compromiso con promover calidad, consistencia y accesibilidad en la formación de asesores genéticos en la región. Siguiente, por favor. La metodología utilizada para desarrollar este currículo se apoyó en 3 componentes principales. El primero fue una revisión de estándares internacionales existentes para la profesión y programas de formación en asesoramiento genético. Esto nos permitió identificar competencias esenciales y expectativas profesionales ampliamente reconocidas.
El segundo componente fue la consulta con expertos y líderes internacionales en educación de asesoramiento genético. Estas conversaciones aportaron perspectivas valiosas sobre implementación, sostenibilidad y adaptación curricular en distintos sistemas de salud. Finalmente, establecimos un grupo de trabajo regional multidisciplinario compuesto por genetistas, asesores genéticos y estudiantes. Este grupo ayudó a contextualizar el currículo para responder mejor a las necesidades regionales. La integración de estos tres componentes fue clave para asegurar que nuestra propuesta fuera académicamente sólida y regionalmente aplicable. Okay. La fase inicial de este proyecto se centró en una revisión amplia de estándares profesionales y programas educativos ya establecidos en asesoramiento genético. Como parte de este proceso, examinamos competencias internacionales reconocidas, incluyendo las del American Board of Genetic Counseling y la European Society of Human Genetics, para identificar áreas fundamentales que deberían estar reflejadas en una propuesta curricular sólida. También revisamos recursos de acreditación educativa para comprender cómo suelen estructurarse programas de formación de alta calidad. Además, exploramos distintos planes de estudio de programas en Estados Unidos y Canadá para observar temas recurrentes, estructuras académicas comunes y componentes clínicos importantes. Este trabajo nos ayudó a reunir referencias valiosas que posteriormente sirvieron como base para desarrollar un currículo adaptado a las realidades y necesidades de América Latina. Para entender mejor la formación de programas de asesoramiento genético en el mundo, también hablamos con expertos de varios países. A continuación, veremos los modelos de Cuba, Brasil, Filipinas y Australia. El objetivo fue aprender de sus experiencias para guiar nuestros próximos pasos. Comenzamos con Cuba, que presenta un modelo de asesoramiento genético fuertemente integrado en su sistema de salud pública. En cuanto a la formación, Cuba estableció su programa de maestría de 2 años desde el 1995, que combina teoría, práctica clínica y investigación. El ingreso es multidisciplinario, atrayendo principalmente a médicos familiares y profesionales de enfermería. Hasta la fecha han formado más de 1,000 asesores genéticos en 17 generaciones. La fuerza laboral está compuesta por aproximadamente 456 profesionales en ejercicio, lo que es aproximadamente uno para cada 24,000 habitantes. Su trabajo se centra en la atención primaria, enfocándose en la evaluación de riesgos, la educación y la prevención. A nivel nacional, el modelo está completamente integrado en el sistema de salud público, con servicios disponibles en todos los niveles y un claro enfoque comunitario. Todo esto está respaldado por una red nacional de servicios y laboratorios de genética. Si les interesa saber más sobre cómo Cuba ha integrado el asesoramiento genético, puede ver nuestro webinar anterior impartido por la doctora Machecos. Ahora veamos el caso de Brasil, que es muy distinto. Para esto hablamos con Regina Celia Mingroni Neto de la Universidad de Sao Paulo. El asesoramiento genético no es una profesión formalmente reconocida ni regulada en Brasil. Lo ejercen principalmente médicos genetistas en centros especializados, sobre todo en el cáncer hereditario. En cuanto a la formación académica, existe un programa de maestría, pero su alcance es limitado. La formación incluye aproximadamente 225 horas clínicas que se centran en su mayoría en la observación o shadowing de médicos, más que en una práctica directa y supervisada. Un gran reto es que no existe una certificación oficial única. Diferentes grupos han creado sus propios exámenes
lo que causa controversia y falta de un estándar profesional claro. Además, el acceso a los servicios es desigual, los costos son altos y los servicios se concentran en las grandes ciudades. Ahora dirigimos nuestra atención a Filipinas, un país que, como otras naciones de ingresos bajos y medianos en la región, enfrenta desafíos como una formación en genética médica aún en desarrollo, un acceso limitado a los servicios y la necesidad de una mayor supervisión regulatoria. El programa se creó justamente por la escasez de profesionales. Su desarrollo fue de la mano con la expansión del Programa Nacional de Tamizaje Neonatal, lo que ayudó a llevar los servicios de genética a nivel comunitario. El programa comenzó a desarrollarse en 2008 con el liderazgo del Dr. Padia y la asesora Mercy Laureano. La primera clase fue en el 2011 y el rol de Mercy fue fundamental. Inicialmente impartió todas las clases de asesoramiento genético y viajaba a Filipinas para supervisar a los alumnos en la clínica. Tuvieron que pasar 3 años hasta que los propios graduados del programa pudieron asumir estos roles de supervisión, demostrando la sostenibilidad del modelo. Un gran apoyo fue la Ley de Enfermedades Raras del 2016, que impulsa el acceso a estos servicios. El programa se enfoca en salud pública, requiere una tesis y está dirigido a estudiantes con formación previa en ciencias de la salud. Cada año aceptan a 4 a 5 estudiantes y ya se han graduado más de 20. Es interesante notar que, al igual que América Latina, Filipinas utiliza un modelo de financiamiento mixto para la salud, combinando seguros para el sector formal con subsidios del gobierno para el resto de la población, aunque la implementación y los resultados varían. Para entender mejor los desafíos, hablamos con el profesor del programa Peter Abad y la doctora Joy Tumalak, presidenta de la Sociedad de Asesoramiento Genético del país. Ellos nos compartieron varias consideraciones importantes sobre la práctica clínica. En términos de la práctica clínica, la interrupción del embarazo es ilegal, por lo que el asesoramiento genético se enfoca en preparar y acompañar a las familias ante un diagnóstico. En cuanto a los retos de la formación clínica, hay pocos supervisores, lo que crea un cuello de botella para los estudiantes completar sus 40 casos de práctica que son requeridos. Finalmente, en lo que respecta al reconocimiento y el desarrollo profesional, la profesión todavía no está reconocida oficialmente por el gobierno. Los graduados trabajan sobre todo en el tamizaje neonatal, aunque se están expandiendo a genética prenatal y oncología. Otros se dedican a la docencia o se van a formar al extranjero. En Australia, la profesión está regulada por la Human Genetics Society of Australasia, que define los estándares y maneja la certificación. Esta certificación es reconocida en otros países como los Estados Unidos. La formación es una maestría que combina teoría con una fuerte parte práctica, incluyendo 48 días de rotaciones en clínicas y una tesis. La certificación se basa en la experiencia. Después de graduarse, trabajan como asesores asociados bajo supervisión por varios años y crean un portafolio. La idea es demostrar que están listos para la práctica en lugar de solo pasar un examen. Entrar a estos programas que existen desde mediados de los 90 es muy competitivo y costoso.
especialmente para los estudiantes internacionales. Aceptan unos 20 estudiantes por año. Después de ver estos modelos tan diferentes, queda claro que hay varios caminos posibles. Con estas lecciones aprendidas, nuestro siguiente paso es formar un grupo de trabajo para decidir cómo avanzar. Ahora Diana va a hablar con más detalles sobre el desarrollo de este grupo. Gracias, Laurie. Una parte esencial de este proyecto fue la creación de un grupo de trabajo bajo el Comité de Educación de Splagen. Este grupo reunió una representación multidisciplinaria que incluyó médicos genetistas de varios países de América Latina, asesores genéticos y estudiantes, lo cual permitió incorporar una diversidad importante de perspectivas profesionales y también regionales. Durante aproximadamente 6 meses, este equipo se reunió de manera periódica para orientar el desarrollo inicial del programa. Sus contribuciones fueron clave para definir requisitos mínimos del plan de estudios, ofrecer recomendaciones sobre la estructura de las rotaciones clínicas y asegurar que el currículo considerara la diversidad cultural, lingüística y estructural de América Latina. Además, el grupo ayudó a identificar posibles barreras de implementación, incluyendo limitaciones de recursos, escasez de personal capacitado y desafíos políticos o institucionales. Este proceso colaborativo fortaleció la relevancia práctica y regional de nuestra propuesta. Una vez que el grupo de trabajo cumplió sus objetivos principales, esta fase concluyó y la responsabilidad de desarrollar la propuesta completa pasó a 5 miembros de la junta directiva de Splagen. Durante aproximadamente 4 meses adicionales, este equipo trabajó de forma colaborativa para transformar las recomendaciones iniciales en una propuesta curricular integral. Esto incluyó reuniones periódicas enfocadas en estructurar el programa, desarrollar el plan de estudios, integrar las aportaciones del grupo de trabajo y refinar cada componente de la propuesta final. Este proceso permitió consolidar múltiples perspectivas en un solo marco académico, manteniendo tanto el rigor educativo como la adaptabilidad regional. El resultado fue una propuesta de plan de estudios integral en asesoramiento genético diseñada específicamente para responder a las necesidades de América Latina y servir como una guía práctica para futuras instituciones formadoras. En resumen, el currículo fue desarrollado con base en consenso global sobre el rol y las funciones del asesor genético, buscando reflejar competencias fundamentales aceptadas internacionalmente. Además, nuestra propuesta está alineada con publicaciones recientes, como el trabajo de Kelly Ormond y colegas en el 2024, que refuerza la consistencia global de la profesión. Asimismo, los resultados de aprendizaje fueron diseñados tomando como referencia competencias establecidas por organizaciones líderes, como el American Board of Genetic Counseling y la European Society of Human Genetics. Este enfoque ayuda a garantizar que, aunque el currículo está diseñado para América Latina, mantenga coherencia con estándares internacionales y apoye el desarrollo de una fuerza laboral preparada para una profesión globalmente reconocida. Hasta este punto hemos compartido cómo se desarrolló esta propuesta curricular y las bases que guiaron su diseño. Ahora Enrique nos presentará con mayor detalle la estructura general de este plan de estudios. Gracias, Diana y Lori, por repasar cómo llegamos hasta el momento en desarrollar nuestro plan de estudios. Ah, en la primera pantalla que les presento, miramos aquí el panorama general del currículo. Los ejes lo voy a dividir entre cada pantalla siguiente, pero en total sugerimos 2 años del programa y eso incluye 5 semestres y uno de los semestres es en el verano entre el primero y segundo año. La modalidad sugerimos también que fuera híbrido con clases virtuales, sincrónicas o asincrónicas para que varios individuos pueden poder asistir las clases, pero con prácticas presenciales para realmente enfocar en
el asesoramiento genético. La carga total estimada de las horas académicas sería más o menos de 427 horas y las horas de práctica en clínica sería de más o menos 780 horas en total. Próximas pantallas, por favor. En esta primera pantalla del primer eje, miramos qué es lo de la teoría y práctica del asesoramiento genético. Tenemos 4 cursos, uno cada semestre, y tenemos varios objetivos, pero el primer semestre realmente es para enfatizar el desarrollo de habilidades interpersonales y aplicar los modelos de asesoramiento genético y construir una identidad profesional reflexiva y ética. Es una base fundamental para todos los próximos semestres y a la carrera de un asesor genético. Después introducimos lo estudiante a dimensiones psicosociales y éticas del asesoramiento genético a lo largo del ciclo de un paciente. Esto puede empezar desde la etapa preconcepcional hasta los cuidados al final de la vida de alguien. Después, en el el tercer semestre, enfatizamos la práctica reflexiva a través de análisis de casos complejos. Esto presentados por varios estudiantes de experiencias que tuvieron en sus propias rotaciones clínicas para analizar cómo pudieron cambiar la manera que providenciaron asesoramiento genético o enfocar lo que hicieron correctamente en aquel momento. Utilizan como la presencia de estrategias terapéuticas para abordar dinámicas emocionales como culpa, vergüenza, diferentes emociones que un paciente puede sentir en una cita de asesoramiento genético. Y después el último semestre promueve la autorreflexión. Entonces, realmente identificando las fortalezas personales que alguien desenvolvió con el trayecto del curso y planificando la carrera de alguien, incluyendo como preparándolo para la inserción laboral y la certificación personal, si, perdón, profesional, si necesito algún tipo de certificado, licenciatura para practicar en el país que van a practicar. Esto también el más importante del último semestre es estrategias realmente para presentar el valor suyo y de un asesor genético ante tomadores de decisiones en el sistema de salud, porque ellos al final del día que van a decidir nuestro valor y si podemos trabajar en la clínica, en un hospital. Entonces tenemos que saber cómo enfocar y cómo presentarnos para estos individuos para decir realmente que somos importantes en una clínica, que ya sabemos que sí, somos. Siguiente pantalla. Los próximos 2 ejes temáticos son de la genética médica y subespecialidades. Son 6 cursos en total, 3 en la genética médica y 3 en subespecialidades clínicas. Realmente es un enfoque en enfermedades o condiciones genéticas que un individuo puede tener. Esto puede ser en el área de pediatría, como adulto, de cáncer, reproductiva y prenatal y otras especialidades. Pero en el primer semestre de la genética médica, normalmente se revisa los principios fundamentales de la herencia y la variación genética y sugiriéramos que fuera un enfoque en poblaciones latinoaméricas, con enfermedades más prevalentes en estas poblaciones. Después profundizamos en la citogenética, analizando las anomalías cromosómicas, para después explorar a varias otras condiciones genéticas moleculares. En el segundo semestre de la genética médica, centramos en el diagnóstico, la variabilidad fenotípica y realmente el manejo de los trastornos genéticos. Y esto es más enfocado en el segundo semestre y en el tercero y en poblaciones pediátricas y de adultos. Y eso es a través de un enfoque en sistemas. Entonces, por trastornos renales, trastornos de movimiento, trastornos del corazón, diferentes sistemas en cada clase. En las subespecialidades enfocamos ahí en las áreas como más grandes actualmente, como más subespecializaciones como la genética del cáncer, prenatal y reproductiva,
Y después otras especialidades clínicas de campos emergentes, como la farmacogenética, podemos hablar en más detalle de cardiogenética, neurogenética, diferentes campos que están siendo más común, que aún repasamos en la genética médica, pero la profundidad lo hacemos en más profundidad en las otras especialidades en este semestre. Y en el cuarto semestre no hay clases de estos ejes porque realmente enfocamos en las rotaciones clínicas y la teoría del asesoramiento genético. Próxima pantalla. En este eje es uno que es un poquito más complejo porque realmente es la fundación de que es conseguir ser un asesor genético, porque es nuestra práctica clínica supervisada y hay una progresión para hacerlo. Empezamos primero con un taller de habilidades clínicas y simulaciones con individuos o estudiantes enfocando en ser un paciente o un asesor genético y manejando la situación antes de entrar en una observación clínica. Después, en el segundo semestre, hay una rotación inicial que es de observación o parcial, que el enfoque es para un individuo enfocar en observar el supervisor o el asesor genético clínico y ver cómo manejan una cita o para ver cómo pueden procesar sus emociones después de esta cita también. Después esto va progrediendo hasta que tenemos la primera rotación clínica supervisada, que sugiriéramos que el mínimo fuera de 360 horas, y esto empieza con identificando cómo tener una buena conversación con paciente al inicio de la cita, para que el restante de la cita ellos pueden comunicar, ah, ah, perdón, que pueden comunicar de una manera eficaz. Y con el tiempo van tomando un pedigrí, el historial médico y después hablando de las pruebas de genética y cómo procesar las emociones después de recibir un resultado o hacer una decisión de cuál sería la prueba de genética mejor para esta persona. Y en el tercer y cuarto semestre realmente es con mayor responsabilidad y mínima supervisión. Entonces, individuos en teoría son para hacer como menos errores, aún lo hacen porque realmente son estudiantes, pero el enfoque es para ya tener la base concreta para que ellos mismos sepan cómo analizar las deficiencias que tuvieron durante una cita o cómo arreglarlo con un supervisor después. Lo difícil de las prácticas clínicas supervisadas es que en muchos países hay pocos asesores genéticos y también pocos proveedores de genética. Muchas veces en otros países se ha hecho una supervisión de genetistas y ellos recibieron un entrenamiento para capacitación de asesoramiento genético para supervisar estos estudiantes de asesoramiento genético. Esto sería una sugerencia, pero también después de un individuo graduar del programa de asesoramiento genético, después ellos pueden sí mismos ser supervisores y entrenar la próxima generación o la próxima clase, y ahí tenemos una manera como de rotación de realmente implementar una clínica y de supervisión a largo plazo. Hay diferentes métodos, pero hay diferentes programas que pueden proveer como esta capacitación de asesoramiento genético, pero esto, si alguien esté más interesado de hablar de esta información, puede entrar en contacto con nosotros, que tal vez podemos hablar de maneras más fáciles de cómo proveer estos servicios para alguien o una manera creativa de cómo proveer esto. Ah, próxima pantalla. Y después el último eje temático sería realmente de la investigación y desarrollo profesional. Tenemos 4 cursos y el resultado final es para redactar un manuscrito científico, pero la importancia de este manuscrito es para llevarlo en términos de cómo saber hacer una investigación en el desarrollo profesional,
cómo desarrollar estas habilidades para hacer preguntas de investigación. Y empezando en el primer semestre, el estudiante sería capaz de seleccionar algún tema de interés, formular esta pregunta de investigación y diseñar un plan para iniciar su proyecto de tesis al final del segundo semestre. En los siguientes semestres realmente es para conseguir más datos y cómo diseñar esta tesis. Es diferente de lo que compararíamos una tesis de PhD que dura varios años y es no necesariamente más rígido, pero tiene menos duración en el sentido que podemos analizar menos información en corto plazo, porque el programa en sí es para hacer 2 años, entonces tenemos que hacer la tesis en este corto plazo. Individuos pueden hacer enlaces para investigar ciertos temas, como si providención, asesoramiento genético en ciertos países de Latinoamérica, o si hay condiciones más prevalentes en ciertas comunidades, analizando un cierto tipo de banco de datos. Pero estos son algunos ejemplos de una tesis en el programa de maestría de asesoramiento genético. Y ahora voy a pasarlo para Daniela para hablar de la audiencia y objetivos de nuestro plan de estudios. Gracias. Gracias, Enrique. Y en términos de la audiencia y objetivos, este plan de estudios está dirigido específicamente para profesionales de salud en Latinoamérica que están interesados en desarrollar un programa de asesoramiento genético. Como acaba de describir Enrique, Laurie y Diana, este plan describe las clases, los temas, la duración en horas de cada clase y en el momento que se deben de impartir, pero no indica específicamente cómo implementar un programa. El plan también está concebido como un marco académico flexible. Se debe de utilizar como referencia y se debe adaptar a las necesidades, regulaciones y contextos culturales y locales de la población, siempre y cuando se mantengan las competencias fundamentales. Este plan puede coexistir con programas que ya están establecidos y no sustituye los requisitos de acreditación ni garantiza el reconocimiento profesional. Las instituciones que llegan a tener estos programas siguen siendo responsables de asegurar que sus programas cumplan con los estándares aplicables. Y antes de compartir el plan de estudios, queremos también darles nuestro más sincero agradecimiento a todos los miembros de SPLAGEN que llegaron a contribuir a la creación de este plan. Aquí está la lista de los miembros que participaron, organizada en una orden alfabético por primer nombre. Y no habemos podido haber hecho este trabajo ni realizar este trabajo sin ustedes. Ha sido un esfuerzo verdaderamente colaborativo. Y entonces ahora vamos a compartir el documento del plan de estudios. Si están utilizando su teléfono, ustedes pueden prender su cámara y escanear el código de QR que está acá en la imagen. También pueden acceder a este documento a través del enlace que voy a poner dentro de unos segundos aquí en el chat. Y les voy a dar unos minutos para ver si pueden abrir el plan de estudios. También lo voy a poner como un documento de PDF. Les doy unos segundos. Les quiero decir también que si ustedes desean utilizar este plan para iniciar algún programa de formación, o si tienen algunos comentarios o sugerencias, por favor que se pongan en contacto con nosotros. Siempre nos gusta escuchar sus perspectivas y podemos también brindarles apoyo. Y con eso, entonces ahora vamos a entrar a la sección de preguntas. Si por favor todos los presentadores pueden prender sus cámaras. Gracias.
Y vamos a ver si hay alguna pregunta. Denme un segundo. Ok. Parece que alguien tuvo dificultad en ver las diapositivas de Enrique, pero creo que se resolvió. Ok, muy bien. Les voy a dar unos minutos a ver si tienen alguien alguna pregunta sobre el plan. Si no, también yo entiendo que requiere tomarse tiempo también a ver todos los diferentes clases y veo que hay una mano arriba de Débora. Deme un segundo, Débora, para dejarla abrir, para dejarla ver si puede prender su micrófono. Ok. Olá, Ok. Daniela, vocês me ouvem? Hola, Débora, mucho gusto. Sí, yo puedo Querem falar escuchar. português? En portugués sería Enrique que va a poder. Oi, Débora, eu Tudo bom, talvez responder. Henrique? Tudo Se eu bem? falar em português, você me ajuda? Ajudo sim. Tu quer que eu traduza a pergunta para você? Não, Ah, na verdade, eu queria fazer um comentário, se vocês me permitem, tá certo? claro. Meu nome é Débora, eu sou médica geneticista aqui no estado de São Paulo, no Brasil. Eu, inclusive, faço parte formalmente da Splagem, mas os horários de reunião da Splagem habitualmente não são compatíveis com a minha agenda, né? Hoje eu fiz um grande esforço para estar presente, porque esse assunto me interessa muito. Eu sou uma médica geneticista que tem advogado a favor do aconselhamento multiprofissional aqui no Brasil, né? Como já foi Uhum. colocado nesse seminário, o assunto é polêmico no Brasil, uma polêmica em relação à qual, inclusive, eu não concordo, não acho, eu não entendo porque o assunto é tão polêmico, né? E na nossa Concordo. instituição, eu sou professora na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina. Nós estamos planejando a incorporação do aconselhamento genético multidisciplinar no formato de residência multidisciplinar, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde do Brasil, apesar das controvérsias que existem entre a classe médica a qual eu pertenço, porque eu sou médica geneticista, né? Uhum. Eu não tenho uma. O problema complexo não tem resposta simples, né? Exatamente. Mas eu queria só deixar o depoimento que o programa que o Ministério da Saúde do Brasil desenhou foi desenhado a partir de um grupo de trabalho e tem uma carga horária, por exemplo, muito maior do que o programa que está sendo proposto pela Splagem. São quase 6.000 horas de formação em 2 anos, né? São 5.760 horas no total, com 80% dessa carga horária dedicada a atividades clínicas supervisionadas. Então, eu vou depois, fiz download do programa proposto pela Splagem, eu vi que a Regina, que é uma colega que eu conheço e cujo trabalho eu admiro, participou da organização do plano, né? Mas eu queria deixar registrado que eu acho que o plano do Ministério da Saúde do Brasil é um plano bastante robusto de formação. E que Claro. talvez um dos nossos principais gargalos, e é aí que eu acho que talvez a Splagem possa nos ajudar, diz respeito a regulamentar a profissão, né? Essa situação que nós vivemos no Brasil, do SUS, do Sistema Único de Saúde, reconhecer o aconselhamento genético como um procedimento de saúde, mas não reconhecer a profissão, no meu ponto de vista, é a raiz para boa parte dos nossos problemas, né? Porque aí o médico geneticista pode fazer aconselhamento genético, o biólogo pode fazer aconselhamento genético, mas o enfermeiro não pode. Pela normativa do Brasil é isso, né? O psicólogo não Uhum. pode, tem? Então, eu acho que, sobretudo, a gente devia advogar, né, pela normatização da profissão. Na hora que a profissão existe, existe um conselho de classe, né?
A gente também circunscreve melhor as atribuições de cada profissional, e eu acho que isso dá mais conforto para o trabalho em equipe. Não é um biólogo, não é um biomédico, não é um farmacêutico, não é um médico, é um conselheiro geneticista, Claro. né? Então, é só um ponto de vista de alguém que está vivenciando essa controvérsia no Brasil e que está vivenciando na carne, porque eu sou médica geneticista e uma parte dos meus colegas médicos geneticistas não está muito satisfeito com a minha postura. Não, claro, eu entendo, é uma posição que a gente se vê não só no Brasil, na Latinoamérica, mas nos Estados Unidos também. Então, uma posição não faz muito sentido, mas com a advocacia a gente tenta melhorar um pouco a pouco. Ah, Débora, eu vou tentar resumir o que tu me falou, ok? Talvez eu perca algumas partezinhas, mas entonces yo voy a como resumir lo que Débora nos comentó ahora. Voy a intentar hacer lo mejor posible, tal vez no incorpore todo, pero Débora es una genetista practicando en São Paulo, en Brasil, y ella estaba hablando realmente lo que es importante de regularizar como la profesión de asesoramiento genético en general, porque una enfermera, un psicólogo, ellos no pueden providenciar asesoramiento genético, pero una persona tiene que como normalizar lo que es asesoramiento genético para que esto quede en la práctica. Y el plan que el gobierno de Brasil como desarrolló, este que lo comentamos antes, hay como una propuesta de horarios, una carga horaria muchísimo más alta, lo que nosotros de Plagen lo hicimos. Y si me acuerdo de es como del 70% como de la parte académica, pero la parte clínica, am, pero realmente lo que es importante es la advocacia para que los asesores genéticos sean más vistos en el sistema de salud y para que todos los pacientes pueden tener este servicio, aunque en Brasil y en otros países, genetistas a veces son contra el asesoramiento genético, siendo una profesión establecida, que Débora, solo para aclarar, dijo que es a favor de eso, perdona, que es a favor del asesoramiento genético. Ah, pero sí, ella solo quería nos dejar este comentario porque realmente es una cosa que tiene que tener más transparencia en los sistemas de salud para que el asesoramiento genético sea más visto. Sí, y para Débora, Perfeito, Henrique. obrigado. Você traduziu muito bem. Muito Obrigado, obrigada. Débora. Tentei fazer o máximo possível. I can speak in English, but in Spanish, I'm so sorry, I'm not able to do it. no worries. We try to, our goal is to try to have the sessions in either Spanish or Portuguese, and hopefully we can have some sessions in Portuguese in the future. But we were trying to use the language of America Latina. So. Many Pero thanks, Laura. yo creo que el punto de Débora está bien conectado con la pregunta que hizo Alejandra Bernal también. Mencionó que sí hemos recibido feedback de genetistas o médicos sobre el programa y ella indicó que tradicionalmente han mostrado temor de ser reemplazados los genetistas. Y lo que hemos notado con nuestras conversaciones con personas en América Latina es que hay poco reconocimiento de que realmente es el asesor genético en países donde está bien estabilizado, especialmente porque no existen estándares en términos de qué tipo de educación o entrenamiento es necesario para personas que están practicando en América Latina. Hay muchas personas que están usando el título de asesores genéticos que realmente no tienen el entrenamiento adecuado. Entonces, cuando viene una persona que sí tiene el entrenamiento adecuado, hay como mucha resistencia de coger a esa persona como un profesional de genética.
Y yo creo que mucho de lo que tenemos que hacer en parte de Splashen es educación para la región, para indicar cómo los asesores genéticos pueden trabajar en conjunto con los genetistas. Yo he trabajado en la área de pediatría aquí en los Estados Unidos y trabajamos muy bien juntos los genetistas con los asesores genéticos. Entonces es completamente posible tener los dos en la misma clínica. Y también sabemos que el acceso del asesoramiento genético es bien limitado en toda América Latina, con excepción de Cuba. Entonces, hay una necesidad, como quiera, para más profesionales de genética. Sí, ¿Puedo adherir? Sonia, disculpa. solamente agregando algo que dijo Lori, que los asesores genéticos no tratamos a pacientes, no recetamos prescripciones, no examinamos, no hacemos examen físico, que eso está más para los genetistas, los médicos genetistas, que están más enfocados en la parte de diagnóstico y tratamiento. Nosotros somos más enfocados en el asesoramiento en la parte biopsicosocial, la parte de contención y de educación, de entregar información sobre opciones para acompañar a esa familia en conjunto, en trabajo en conjunto multidisciplinario. Y eso es lo que falta educar a los profesionales cuál es nuestro rol. Y por supuesto, como no tenemos ese reconocimiento en la estructura del sistema de salud para trabajar en equipo, entonces esa es creo que una de las barreras importantes que necesitamos superar, promoviendo nuestras habilidades y nuestra capacitación. Así que es solamente ese punto quería agregar. Yo iba a decir casi lo mismo, Sonia. Lo único también es que creo que hay mucha gente que está viendo ejemplos de estas estructuras en la clínica con un asesor genético que llegan a ser muy valiosas para ellos mismos y para dar, servicios a los pacientes. Entonces, eso está cambiando un poco. Creo que hay algunos genetistas que sí están viendo qué valioso es tener un asesor genético en la clínica. Y hay otra pregunta que dice, ¿podrían explicar un poco más sobre las rotaciones que van a hacer? ¿Cómo podría ser implementado en esto en diferentes países? Eso va a depender de los recursos que están disponibles y las conexiones que están disponibles con los genetistas en los países. En términos de lo que sabemos en términos de opciones, hay algunas universidades aquí en los Estados Unidos que sí están disponibles para acoger estudiantes internacionales para rotaciones. Entonces, eso es una opción que está disponible, lo que sería algo que tendría que investigar con más detalles serían los costos de una persona venir a los Estados Unidos para hacer esas rotaciones dependiendo de la cantidad de tiempo que muchas veces cuando son estudiantes internacionales es típicamente por un mes que lo ofrecen. Pero en términos de lo que estamos pensando es a ver en términos de los estudiantes si se desarrolla este programa, es ver si podemos establecer conexiones con hospitales en sus propios países para ver si están interesados en tener estudiantes de asesoramiento genético para poder hacer las rotaciones. Pero esto es algo que todavía estamos discutiendo en términos de lo que puede ser posible. No sé si alguien más quería agregar más información. Sí, yo quisiera agregar estos programas de posgrado, de especialización o maestría. Son programas pequeños, por lo menos en Estados Unidos el programa más grande son de 5, 28 alumnos, que esos son 2 o 3 programas, pero generalmente se aceptan 5 a 7 alumnos en los programas. Para comenzar,
serían pocos alumnos y necesitaríamos genetistas que supervisaran la práctica clínica, genetistas que comprendan ya el rol y que ya hayan tenido una capacitación de supervisión de estos alumnos de asesoramiento genético. Entonces, eso sería lo ideal para comenzar este programa. Y también existen esas otras opciones que Lori mencionó. También lo que hemos visto, por ejemplo, en las Filipinas es que ya una vez que se gradúan los estudiantes, muchos permanecen como parte del programa y ofrecen sus servicios como para supervisar a estudiantes o también hasta como profesores. Y en el programa de Filipinas también creo que fue Mercy que iba como una vez al año, como en el verano o algo, para providenciar las rotaciones clínicas para los estudiantes como del primer año, del segundo año, porque no existía alguien para supervisarlos en sus rotaciones clínicas. Entonces Y es una ella manera creativa. viajó para Filipinas por 3 veranos para supervisar estudiantes allá en las clínicas. Algo que también mencionó Enrique durante la presentación es que hay que ser un poco realista. Los profesionales que existen en nuestros países son los genetistas y ellos van a tener que de alguna manera también supervisar a estudiantes. Y como parte de Splagen, una idea que hemos tenido anteriormente es de repente crear como un programa de aprendizaje para dar como soporte a estos genetistas que van a hacer este tipo de supervisión y darle un poco más de apoyo, educación en cómo se debe de supervisar un asesor genético. Tenemos otra pregunta de Antonella Sánchez que dice, ¿cómo sería reconocido el título del asesor genético? Si realizamos el programa, ¿podríamos ejercer esta profesión en Argentina, por ejemplo? Justamente pregunto por esta barrera que hay profesional PPR, los médicos genetistas. Y les voy a decir que tenemos 3 minutos antes de terminar la presentación. Grecia, acabo de ver también tu pregunta. Vamos a mandarte un correo electrónico con nuestra respuesta. Muchísimas gracias, pero se lo paso a no sé quién gustaría responder. Yo puedo comenzar con decir que esto es algo mucho más complicado. Por ejemplo, ah, en otros países, especialmente en Asia, han hecho mucho trabajo en términos de contactar el gobierno y para ayudar a crear leyes que reconocen el título, pero muchas veces tienen que existir esas personas en esos países para el gobierno decidir que es algo necesario que hacer. Entonces, si solamente hay solamente un asesor genético en un país, realmente uno no ven la necesidad de crear esas leyes. Uno de los proyectos que ojalá queremos hacer parte de Splagen es tratar de averiguar más en términos de cuáles son cuál es el proceso general para tratar de hacer esas cosas para poder ayudar a personas que están interesadas tratar de crear esas leyes para darle más soporte, pero cada país tiene sus propias maneras de hacer cosas, entonces es un poco más complicado hacer algo bien general. Uno de los propósitos de Splagen es para darle apoyo a personas que son asesores genéticos en América Latina, porque tener el soporte de una organización puede ayudar en términos del aspecto profesional. Y es lo que Débora tenía comentado antes, de que realmente hay que abogar para la profesión, mismo si hay como varios genetistas que no son a favor de la profesión en su país, hay otros que son, como Débora, como comentó antes, y hay que trabajar con las personas que apoyen al asesoramiento genético para después finalmente poder existir en el país. Y entonces va a depender, cada país tiene sus leyes diferentes, requisitos diferentes, y es por eso que en nuestra propuesta, si ven, dice especialización, no dice como maestría específicamente, es para que se pueda adaptar. Bueno, muchas gracias a todos. Ya porque estamos a tiempo.
Aquí concluimos la presentación y en el nombre del Comité de Educación de Splagen quiero agradecerles a todos por asistir a este seminario y muchísimas gracias a Enrique, Diana, Lori y Sonia por compartir sus experiencias. Si hay otras preguntas adicionales, nos pueden mandar un correo electrónico a info@org y la presentación se postulará en nuestro canal de YouTube dentro de 40 horas. La próxima presentación será en junio y estará enfocada en el tema del área prenatal y mandaremos más información de la siguiente presentación en nuestro boletín y por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias a todos y que tengan un lindo día. Cuídense. Adiós. Gracias, Daniela. Chao. Gracias, Daniela.